Blindados bolivianos versus blindados peruanos, ¿cuáles son los mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de los mejores blindados del ejército de Bolivia versus los mejores blindados de las Fuerzas Armadas del Perú. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Blindados bolivianos. 7. Blindado Mouat Roland. En 1977, el ejército de Bolivia adquirió 24 vehículos blindados de transporte de personal Mouat Roland, parte de los cuales hoy prestan servicio con unidades de la Policía Militar del Ejército de Bolivia. El vehículo es de fabricación suiza, de tracción 4x4 y tiene una tripulación de 2, comandante y conductor, y transporta a 4 soldados con equipo completo. El vehículo tiene un peso de combate de solo 4,4 toneladas. Esto se debe a su poder de blindaje de solo 6,35 milímetros, propulsado por un motor de 160 HP de potencia. Alcanza una velocidad máxima de 100 km por hora. Sobre el chasis monta una torreta en donde va una ametralladora del calibre 7,62 milímetros. 6. Blindado Cadillac Commando V150. A partir de 1971, el ejército boliviano recibió un total de 14 vehículos blindados 4x4 de Cadillac AG, actualmente Textron Marine, V100/V150 Commando. Los vehículos de fabricación estadounidense tienen una tripulación de 3, conductor, artillero y comandante, y pueden transportar a 6 soldados de infantería con equipo completo. El vehículo tiene una torreta donde monta una ametralladora de 7,62 o 12,7 milímetros. Tiene una longitud de 5,69 metros, ancho de 2,6 metros y altura con torreta de 2,54 metros. Su blindaje de acero con aleación Cadalloy es de 6,35 milímetros, propulsado por un motor de 202 caballos de fuerza. Le permite mover sus 9,8 toneladas de peso a una velocidad máxima de 100 km por hora en carretera y 40 km por hora a campo traviesa. Navegando en el agua alcanza una velocidad de 10 km por hora. 5. Blindado de transporte E11 Urutu. En 1978, Bolivia adquirió 24 vehículos blindados anfibios 6x6 E11 Urutu para dotar a su ejército, junto con otros 24 blindados de combate E9 Cascabel, de la desaparecida empresa brasileña Engesa. Este vehículo blindado de transporte de personal APC está armado con una ametralladora de 12,7 milímetros, tiene un blindaje de 2 capas de acero reforzado de 6 a 12 milímetros, su tripulación es de 2, conductor y comandante, y transporta en su interior a 11 soldados de infantería con equipo completo. El vehículo tiene un largo de 6,1 metros, ancho de 2,87 metros y altura de 2,12 metros. Propulsado por un motor de 212 HP de potencia, le permite mover sus 14 toneladas de peso a una velocidad máxima de 90 km por hora en carretera y 40 km por hora a campo traviesa. Navegando en el agua alcanza una velocidad máxima de 8 km por hora. Su autonomía en tierra es de 850 km. 4. Blindado de transporte Aoruga M113. A partir de 1972, el ejército de Bolivia recibió en distintas entregas 50 vehículos blindados estadounidenses M113. El M113 es un transporte blindado de personal APC con tracción a orugas. Tiene un blindaje compuesto por manganeso, magnesio y aluminio de un grosor de 19 a 32 milímetros. El armamento típico de este blindado es una ametralladora de 12,7 milímetros montado en el techo del vehículo. Los M113 tienen una longitud de 4,86 metros, ancho de 2,68 metros y altura de 2,5 metros.
propulsado por un motor de 275 HP de potencia, le permite mover sus 12 toneladas de peso a una velocidad máxima de 67 km por hora con una autonomía de 480 km. La tripulación del blindado la componen 2 personas, conductor y comandante, y transporta de forma segura a 10 soldados de infantería. 3, Blindado de transporte Tigre, China. En julio del 2016, el gobierno de la República Popular China donó a las Fuerzas Armadas de Bolivia 31 vehículos blindados 4x4 Tigre China, 17 en versión transporte de tropas y 6 en versión antimotín. Los 17 vehículos de versión transporte de tropas están artillados con una ametralladora pesada CS-LM3 de 12,7 x 99 mm. Su tripulación la componen un conductor más 9 soldados con equipo completo. El vehículo tiene un peso de combate de 6,5 toneladas, con un blindaje capaz de proteger a la tripulación contra el impacto de munición calibre 7,62 mm. Su motor diésel de 200 HP de potencia le permite alcanzar una velocidad máxima de 110 km por hora y una autonomía operacional de 600 km. 2, Blindado de combate E9 Cascabel. En 1978, Bolivia compró 24 vehículos blindados E9 Cascabel a la desaparecida empresa brasileña Engesa. La orden incluyó además 24 transportes blindados de tropas E11 Urutu. En el año 2009, al menos 4 Cascabel fueron sometidos a un proceso de mantenimiento mayor en el parque de mantenimiento blindado del ejército brasileño. Los trabajos estuvieron centrados principalmente en los sistemas mecánicos, mediante reconstrucción o reemplazo de piezas. El Cascabel es un vehículo de combate equipado con un cañón Cockerill Mk3MA1 de 90 mm y como armamento secundario puede llevar 2 ametralladoras de 7,62 o 12,7 mm, una de ellas coaxial al cañón y la otra montada sobre la torreta para defensa antiaérea. El Cascabel es de tracción 6x6 y tiene una tripulación de 3, conductor, comandante y artillero. Su blindaje es de 8 a 40 mm, propulsado por un motor de 212 caballos de fuerza. Le permite mover sus 17,7 toneladas de peso a una velocidad máxima de 100 km por hora y su autonomía o alcance es de 750 km. 1, Cazacarros SK-105 Cuirassier. En 1978, el ejército de Bolivia compró 54 tanques ligeros SK-105 Cuirassier, los mismos que fueron sometidos a un proceso de modernización en el año 2009 y son actualmente su principal medio de combate blindado. El SK-105 Cuirassier fue diseñado por la fábrica austriaca Steyr en 1967 como vehículo cazacarros. Las características del vehículo hacen que sea considerado un destructor de tanques y suele utilizarse para acciones de apoyo de combate. Su ligero peso y su elevada velocidad lo hacen especialmente adecuado para el terreno montañoso, ya que tiene una mejor capacidad mejorada para ascender respecto a los tanques pesados. El blindado tiene un peso de 17,7 toneladas, alcanza una velocidad máxima en carretera de 70 km por hora, con una autonomía de 520 km. Tiene como arma principal un cañón de 105 mm y como armamento secundario lleva 2 ametralladoras ligeras MG-74, variante austriaca de la MG-3 alemana, calibre 7,62 x 51 mm, una coaxial al cañón y otra antiaérea montada sobre la torreta. Blindados peruanos. 10, RAM MK3. El IAI RAM MK3 es un vehículo de alta confiabilidad con capacidad para transportar hasta 8 soldados completamente equipados más 2 tripulantes, con protección balística configurable a los requisitos del cliente, relación potencia-peso 29:1, alta maniobrabilidad y diseño robusto.
peso descargado de 5,8 toneladas, carga útil de 1,2 toneladas, peso de combate de 7 toneladas, velocidad máxima de 115 km por hora, motor diésel de 204 HP de potencia, capacidad para sortear declives laterales de 42 grados, pendientes de 60 grados, obstáculos verticales de 0,80 metros y capacidad de vadeo de hasta 1 metro. El RAM MK3 puede ser configurado con 2 o 3 estaciones de armas en el techo del vehículo. Como armamento lleva ametralladoras calibre 50, misiles antitanque y lanzagranadas automáticos de 40 milímetros. La Infantería de Marina del Perú opera 7 de estos vehículos. 9, Vehículo blindado de transporte UR-416. El Ejército del Perú adquiere a inicios de la década de 1970 un lote de 225 vehículos blindados de transporte de personal UR-416M. En la actualidad se estima que alrededor de la mitad está en condiciones operativas, testimonio de la dureza de su estructura. A lo largo de los años, los vehículos UR-416 han acumulado gran reputación por su utilidad, confiabilidad y durabilidad, por lo que no es sorpresa que hayan sido vendidos a una gran cantidad de países, entre ellos Perú. El vehículo 4x4 de origen alemán tiene un peso de combate de 7,6 toneladas. Su tripulación es de 2 y transporta a 8 soldados con equipo completo, que ingresan al vehículo por medio de 2 puertas laterales o rampa trasera. Su duro blindaje soporta el impacto directo de munición calibre 7,62 milímetros y las esquirlas de artillería. Propulsado por un motor de 120 HP de potencia, le permite alcanzar una velocidad máxima de 120 km por hora con un alcance de 600 km. Como armamento lleva sobre el techo una ametralladora de 7,62 milímetros. 8, Blindado anfibio BMR-600. El BMR, acrónimo de Blindado Medio sobre Ruedas, es un vehículo blindado ligero de 6 ruedas fabricado en España. De estos vehículos, la Marina de Guerra del Perú adquiere en 1986 un lote de 24 unidades, de los cuales a la fecha 16 aún están operativos y están siendo modernizados con una torreta guardián de acción remota, que opera con una cámara térmica y una ametralladora de 12,7 milímetros o bien un lanzagranadas automático de 40 milímetros. El BMR-600 es un transporte blindado anfibio de personal con tracción 6x6 que está tripulado por 2 personas y tiene capacidad de llevar a 11 infantes de marina. Está propulsado por un motor diésel de 310 HP, en lo que le permite mover sus 15,5 toneladas de peso a una velocidad máxima en carretera de 103 km por hora. Y en el agua es propulsado por 2 waterjets alcanzando una velocidad máxima de 10 km por hora. 7, Obús autopropulsado M109A1B. Actualmente el ejército peruano cuenta con 12 obuses autopropulsados M109A1B en servicio, mismos que fueron adquiridos en la década de los 70. En mayo de 2021, el ejército peruano dio a conocer sus intenciones de modernizar este sistema de artillería. El M109A1B es un obús autopropulsado que tiene como arma principal un obús de 39 calibre de largo y diámetro de 155 milímetros. Este cañón con munición convencional tiene un alcance máximo de 21 kilómetros y 30 kilómetros con munición especial. Su cadencia de tiro máxima es de 4 disparos por minuto y de fuego sostenido de 1 disparo por minuto. Como arma secundaria lleva una ametralladora Browning M2 calibre .50 o 12,7 milímetros. El blindado tiene un peso de combate de 27,5 toneladas, propulsado por un motor de 450 caballos de fuerza, alcanza una velocidad máxima de 56 km por hora y tiene un alcance de 350 km. Su blindaje de 200 milímetros de espesor lo protege contra las ráfagas de armas pequeñas y metralla de artillería. 6, Blindado de transporte M113A1.
El vehículo blindado Aurubas M113A1 se utiliza para transporte de tropas, materiales diversos, armamento y en algunos casos artillería remolcada. La gran flexibilidad de la plataforma le ha valido ser utilizado además como ambulancia, vadeo de ríos para asegurar cabezas de playa, vehículo de patrulla, vigilancia, búsqueda y rescate en combate, entre otros. En la actualidad se le considera un blindado de protección demasiado ligera para ofrecer niveles aceptables de supervivencia a la tropa embarcada. El Ejército del Perú adquiere en 1975 alrededor de 300 blindados M113A1, algunos de los cuales son de la versión M106 portamortero. El M106 es una modificación orientada a misiones de soporte de fuego vía tiro indirecto, utilizando para ello una pieza de mortero de 120 mm en la sección trasera del compartimento de carga del vehículo, especialmente condicionada para semejante fin, de tal manera que los paneles del techo se abren para facilitar el accionar del arma y sus servidores. El mortero está típicamente orientado hacia atrás, aunque la pieza está montada en una gran placa giratoria. Se estima que el Ejército del Perú alinea entre 20 y 24 unidades de esta variante. Los M113 tienen un peso de combate de 11,8 toneladas, que propulsado por un motor de 210 HP de potencia, alcanza una velocidad máxima de 67 km por hora, con un alcance de 460 km. Su blindaje le brinda protección frente a la munición de calibre 7,62 mm. Su tripulación es de 4 y transporta a 6 soldados de infantería. Está armado con una ametralladora pesada de 12,7 mm. 5. Vehículo de combate de infantería Fiat 6616. El transporte de personal tipo 6614 es el resultado de la cooperación en la década de 1960 entre Fiat S.p.A. y Otto Melara. Este vehículo blindado tiene capacidad anfibia, siendo propulsado en el agua por el movimiento de sus ruedas. El tipo 6614 empieza su introducción al servicio activo en Italia en la década de 1970, años en los que es adquirido por el Ejército del Perú, uno de los pocos clientes de exportación de este producto, adquiriendo un lote de alrededor de 70 unidades. Existe una variante denominada como 6616, que a diferencia de la 6614, la 6616 incorpora una torreta armada con cañón Rheinmetall RK20 de 20 mm. En el caso peruano también monta dos lanzadores de misiles antitanque 9K11 Malyutka. Este vehículo tiene un blindaje muy pobre de solo 8 mm. Es propulsado por un motor de 158 HP que le permite alcanzar una velocidad máxima de 60 km por hora con un alcance de 700 km. 4. Blindados MRAP A200. Los A200 están basados en el Toyota Land Cruiser 200 y tienen una longitud de 5,1 metros y ancho de 2,05 metros, lo que les permite operar en calles y puentes estrechos. Pueden transportar además del conductor a 7 efectivos. Tienen 2 puertas laterales y una posterior, además de 7 ventanillas con sus correspondientes troneras de disparo, 3 a cada lado y una posterior. Están propulsados por un motor de 265 caballos de fuerza, por lo que alcanzan una velocidad máxima de 120 km por hora en carretera. El alcance es de poco más de 700 km. Son muy versátiles y de buenas capacidades operacionales en pista, carretera y campo traviesa por su estabilidad, velocidad, dirección y rendimiento, y tienen capacidad de vadeo y de sorteo de pendientes laterales y horizontales y de obstáculos. Disponen de blindaje VPAM-10 frente a impactos de balas de núcleo duro calibre 7,62 x 54 R, de granadas de mano de M51. Pueden resistir la detonación de minas de M31 o explosivos improvisados. El A200 puede montar una ametralladora de 12,7 mm o un lanzagranadas automático de 40 mm. El Ejército del Perú recibió 10 de estos vehículos en 2021. 3. Blindados anfibios LAP-2.
En julio del 2014, la Marina de Guerra del Perú compra un total de 32 blindados anfibios LAP-2 a la empresa Corporación Comercial Canadiense por un monto de $67 millones. Los LAP-2 8x8 Caimán son de la versión APC y tienen una longitud de 6,5 metros, ancho de 2,62 metros y una altura de 2,69 metros. El peso en combate es de 13,3 toneladas. Están diseñados para transportar 10 efectivos, 2 de tripulación y 8 infantes de marina. La propulsión está a cargo de un motor diésel Cummins de 300 HP, siendo su velocidad máxima de 100 km por hora en carretera y 10 km por hora en operaciones anfibias. El alcance es de 640 km. El armamento de 24 de los LAP-2 8x8 comprende una ametralladora M2HB de 12,7 mm con 100 proyectiles para uso inmediato, mientras que los 8 restantes disponen de un lanzagranadas automático MK-19 de 40 mm con 32 granadas. Además, disponen a efectos de protección y ocultamiento de 8 lanzagranadas de humo de 66 mm. 2. Cazatanques AMX-13. Hacia finales de la década de 1950, el ejército del Perú recibió un total de 110 cazatanques ligeros AMX-13 equipados con una torreta FL-10 y cañón de 75 mm. En 1965 se recibe un lote de 70 unidades pero equipadas con una torreta FL-12, la cual incorporaba un más potente cañón de 105 mm. La escasa potencia del cañón de 75 mm motiva un programa de actualización en la década de 1980 a través de la cual se integra torreta FL-12 en 30 de los blindados adquiridos originalmente y el resto se pasan a retiro gradualmente. En el ejército del Perú se acomodó en el rol de apoyo de fuego y cazatanques. Habida cuenta que en la región la presencia de tanques pesados es de data reciente. En cuanto a proyectos de modernización, la empresa peruana Diseños Casanave desarrolló un prototipo denominado como AMX-13 Escorpión 1, que integró 2 rieles laterales para el montaje de 2 misiles antitanque Maliutka 2M y misiles Barrier R2 con alcance efectivo de 5,5 km y penetración de 800 mm de acero RHA a cada lado de la torreta. La variante AMX-13 Escorpión 2 preserva el cañón de 105 mm del AMX-13, pero integra munición perforante APFSDS de la empresa austriaca Hirtenberg con alcance efectivo de 2000 metros y cuenta además con 2 afustes para ametralladoras del calibre 12,7 o 7,62 mm. Por su parte, el Centro de Mantenimiento de Blindados, CEMABLIN, del Ejército del Perú ha presentado en diversas paradas militares una serie de modificaciones para el AMX-13, con el objetivo de convertirlo en un vector antitanque efectivo y para lo cual se elimina el cañón principal y se integra entre 1 o 3 misiles antitanque Barrier R2 o Cornet E. Se estima que más de 20 blindados AMX-13 han sido modificados a esta variante. 1. Tanque principal de batalla, T-55. El ejército del Perú adquiere en 1972 un lote de aproximadamente 250 tanques T-55 a la Unión Soviética, y con esta compra se produce un salto generacional que ubica al Instituto Armado a la vanguardia en cuanto a tanques se refiere en la región. Para la época, el T-55 tenía mayor blindaje y mayor potencia de fuego, mayor movilidad, mayor precisión y además era sencillo de operar y mantener que los tanques utilizados hasta ese entonces en Sudamérica. El T-55 está armado con un cañón de 100 mm y con 43 municiones almacenadas dentro del tanque y un alcance efectivo de 1500 metros. Como armamento secundario lleva una ametralladora de SHK de 12,7 mm y 2 ametralladoras de 7,62 mm. El tanque es propulsado por un motor de 580 HP de potencia que le permite mover sus 36 toneladas de peso a una velocidad máxima de 50 km por hora y una autonomía de 500 km y 650 km con tanques externos de combustible. La empresa local Casanave ha intentado modernizar este tanque en varias ocasiones. En 2005 presentó 2 prototipos denominados como T-55M1 León 1 y T-55M2 León 2 bajo el proyecto DIEDE. Y en 2010 presentó el T-55M8A2 Typhoon, armado con un cañón de 125 mm, pero hasta la fecha ninguno de estos proyectos ha prosperado.